Oramos. Oh Señor, cuyo poder es infinito y sabiduría infalible, ordena las cosas de manera que ellas no puedan ni detenernos, ni desanimarnos, ni ofrecer obstáculos para el progreso de tu causa. Permanece entre nosotros y toda contienda, que ningún mal acontezca ni el pecado corrompa nuestros dones, celos, logros, que podamos seguir el deber y no cualquier disposición tonta de cada uno de nosotros. No nos dejes trabajar en la obra que tú nos bendecirás, para que cada uno de nosotros pueda servirte sin deshonra o atraso. Concédenos habitar en tu lugar secretísimo, bajo tu sombra, donde la protección es impenetrable, a salvo de la flecha que vuela de día, la pestilencia que anda en oscuridad, la contienda de lenguas, la malicia, la mala voluntad, el dolor de la conversación cruel, los lazos de la mala compañía, de los peligros de la juventud, de las tentaciones de la vida madura, de las aflicciones de la vejez, del miedo a la muerte. Somos completamente dependientes de tu apoyo, consejo, consuelo. Ampáranos por tu espíritu libre, y que no nos imaginemos ser lo suficiente para ser preservados de caer, mas que siempre podamos proseguir, abundando siempre en la obra que tú nos das que hagamos. Fortalece a cada padre, cada alumno de esta sección de 10º, para todo propósito de tu voluntad. Todos mis tesoros los entrego a la sombra de tu seguridad que está en ti. Mi nombre nuevo en Cristo, mi cuerpo, alma, talento, carácter, mi éxito, mi esposa, hijos, amigos, trabajo, mi presente, mi futuro, mi fin. Tómalos, porque son tuyos. Y yo soy tuyo, ahora y para siempre. Amén. En la clase anterior empezamos a considerar el atributo de la omnipotencia de Dios. Dios no puede dejar de ser Dios, dice el escrito de R.S. Sproul. Cuando la Virgen María se vio confundida por la anunciación de Gabriel sobre la concepción de Jesús en su vientre, el ángel le dijo: porque no hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. El ángel le estaba recordando a María la omnipotencia de Dios. Igual que Zacarías, a María se le dio una señal. El nacimiento de Juan el Bautista fue algo milagroso, pero no fue un nacimiento virginal. La frase del ángel, nada hay imposible para Dios, es muy apropiada y expresa una verdad a la que necesitamos aferrarnos en estos días. Sin embargo, quiero enfatizar que algunos han distorsionado el significado de esta afirmación. No hay nada imposible para Dios cuando Él ha determinado hacer algo, pero Él no necesariamente hará lo imposible que le pidamos. Muchos utilizan este versículo como un lema para encubrir el hecho de sus propios deseos egoístas. Es cierto que no hay nada imposible para Dios, tal cual lo dice la Biblia y bajo su contexto general, pero también lo es el que hay cosas imposibles para ti y para mí. Dios puede hacer cualquier cosa que Él se haya propuesto llevar a cabo, pero eso no quiere decir que Él haga cualquier cosa que los incrédulos o los creyentes le pidan que realice, porque algunas cosas no están incluidas en sus planes, no están incluidas en su voluntad, en su soberanía, en lo que Él es. Dice Sproul, dice que hasta los ángeles son capaces de usar hipérbole. La hipérbole es una figura retórica de pensamiento que consiste ya sea en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. En un sentido restringido, el ángel estaba expresando, podríamos decir, una teología incorrecta. Pero en un sentido bíblico, en un contexto bíblico, entendemos que el poder de Dios supera al de la criatura. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible.
Decir que nada es imposible para Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad. Su poder no está limitado por limitaciones finitas. Nada o ninguna cosa puede restringir su poder. Sin embargo, su poder todavía está limitado por lo que Él es. Y aquí es donde Él tiene que ver los atributos. Y uno de sus atributos es su soberanía, que Él decide hacer lo que Él quiera, cuando quiera, con quien quiera y donde quiera. El pecado le es imposible porque uno no puede pecar si no lo desea. Dios no puede pecar porque nunca tendrá la voluntad de pecar. Job llegó al meollo de ese asunto cuando dijo en el versículo 2 del capítulo 42, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Para el cristiano, la omnipotencia de Dios es una enorme fuente de consuelo. Sabemos que el mismo poder que Dios desplegó al crear el universo está a su disposición para asegurarnos la salvación. Él demostró su poder de una manera sorprendente. Y en la clase anterior lo vimos. También como lo vemos también en Éxodo, allá en Egipto. Demostró su poder sobre la muerte en la resurrección de Cristo también. Sabemos que ninguna parte de la creación puede frustrar sus planes para el futuro. No hay moléculas perdidas al azar en el universo que puedan destruir sus planes. Aunque los poderes y las fuerzas de este mundo amenacen con destruirlo, no tenemos por qué temer. Podemos descansar confiados en el conocimiento de que nada puede superar el poder de Dios. Nada de lo creado puede superar el poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es omnipotente. Veamos en tercer lugar el poder que Dios ha desplegado en la creación misma. Solamente con mirar a los cielos nosotros tenemos suficientes evidencias. Y yo quisiera leerles el Salmo 147, versículo 4. Dice así, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Noten cómo relaciona el poder de Dios con las estrellas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Entonces dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, dice el texto. Grande es. Nosotros no podemos contar sino unas cuantas estrellas a simple vista. Podemos llegar a un cierto número utilizando un telescopio, podemos llegar a un número mucho más preciso de lo que nuestros ojos alcanzan en esta perspectiva que nosotros podamos tener. Pero Dios tiene la capacidad de contar las estrellas y de ponerle nombre a cada una. La estrella más cercana es el Sol, una sola estrella. El Sol es como un reactor nuclear. ¿Y qué es más grande y poderoso que 1.000.000 de planetas nucleares por su tamaño? Nosotros podemos meter más de 1.000.000 de tierras en el Sol. Vemos la dimensión de ese objeto. Imagínense el poder que genera este monstruo, que estando tan lejos, aquí a nosotros nos calienta. Imagínense si eso tiene poder, el poder de quien lo hizo, el poder de quien hizo un sol así. Pero el Sol es una estrella más de nuestra Vía Láctea. Se ha ofrecido el estimado de que solo en nuestra galaxia tenemos 200.000 millones de generadores nucleares en las estrellas. Pero nuestra galaxia es una de muchas galaxias. Así como las estrellas forman constelaciones y galaxias, y las galaxias forman grupos, y estas a su vez supergrupos, como lo llaman los astrónomos, el número de estrellas que se estiman, dicen que es 10 elevada a la 23 potencia, es decir, un 1 con 24 ceros. Yo no sé cómo se lee eso, pero cada una de esas estrellas, imagínense, puede contener 1.000.000 de plantas nucleares. La pregunta es, ¿cuánta energía hay desplegada en el universo? ¿De dónde salió esa energía?
La primera ley de termodinámica es que la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La ley de la conservación de la energía es una ley comprobable y el causante de esa energía es Dios. Ahora, si hay tanto poder y tanta energía en el universo, pregunta, ¿cuánto poder tiene el que hizo todo esto? Es decir, ¿cuánto poder tiene Dios? Immanuel Kant dijo, hay dos cosas que a él le asombran. Y una de ellas era la ley moral que vivía en su corazón, otra era el cielo estrellado. Ahora, nosotros nos acostumbramos, mira las estrellas, cuando el cielo está estrellado. Ahora, pero la pregunta es, ¿cuál es el significado de todas esas estrellas en el cielo? Que Dios las puso ahí con su poder y que es muchísimo más poderoso que esas estrellas. Y tú y yo no nos atrevemos a acercarnos a una estrella así. De hecho, no podemos acercarnos, pero si pudiéramos hacerlo, ustedes saben lo que nos pasaría. Ahora bien, eso es en el espacio. Nosotros podemos ver el poder de Dios, el despliegue de su poder. El Salmo 29:1 dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano, y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas, y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice, ¡gloria! Noten cómo se repite constantemente, voz del Señor, voz del Señor. Y la idea es que en un sonido de trueno del original, es decir, voz de Dios, es un trueno. Y por eso es que rompe los cedros. La voz de Dios es poderosa. Los rayos son capaces de fulminar a cualquiera. Todo el mundo respeta las tormentas eléctricas. Cayó cerca, dice la gente. Pero para que haya un trueno deben de haber rayos. Los truenos son el resultado del aire de haberse calentado tan rápidamente que se expande con un estruendo gigantesco al romper la barrera del sonido. Dice el versículo 7, la voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. ¿No has sentido esos rayos que hacen vibrar las cosas? Es la voz de Dios. Se calculan que por lo menos hay un promedio de 3.500 tormentas eléctricas en el mundo. Y estas producen 100 rayos por segundo, 6.000 por minuto, 360.000 por hora, 8.640.000 cada día, 259.200.000 cada mes y 3.153.600.000 cada año. Y cada rayo lleva consigo un aproximado de 25.000 voltios de electricidad por pulgada. Eso es el poder desplegado en el cielo atmosférico nada más. La pregunta es, ¿de dónde viene ese poder? Job capítulo 36, versículo 30 dice, he aquí, Él extiende su relámpago en derredor suyo y cubre los abismos del mar. Él cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Si el rayo tiene poder, pregunta, ¿cuánto poder tiene Dios que hace los rayos? En el capítulo 37, en el versículo 2, Job nos dice, escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. También Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la faz de toda la tierra. Escucha esto, Job.
Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es Él el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder. El salmista dice, atribuye a Jehová toda la gloria y el poder. Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Ver el poder de Dios desplegado en la creación debe de llevar a cada uno de nosotros a postrarnos delante de Él, a darle la gloria, a adorarle a Él. Romanos en el capítulo 1, versículo 20 nos dice que el eterno poder de Dios que se hace visible por medio de la creación no llevó a los hombres a darle gracia ni a glorificarle. Y el hombre se envanece en sus razonamientos. El hombre llega a conclusiones que son ilógicas, son irracionales, pero se empecinan a tenerlas para sacar a Dios de sus vidas, para pensar que haciendo así no le van a tener que dar cuenta al Todopoderoso. Pero se equivocan. El que una persona no crea en Dios, eso no lo elimina. El que una persona no crea en Dios, eso no elimina a Dios. Tan solamente se condena a una persona que piense así. Mira el despliegue del poder de Dios en la creación. Dios es poderoso. Dios es todo poder. Dios es omnipotente. Y Dios tiene tu vida en sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente prefiere creer una mentira, algo que no es verdad, y honran y dan culto a las criaturas y no al Creador. El astrónomo Carl Sagan, quien dijo no creer en Dios, reconoció la gran complejidad del diseño del mundo y de sus criaturas. Hablando del cromosoma, él dijo, un solo cromosoma humano contiene 20.000 millones de bits de información. ¿Cuánta información es 20.000 millones de bits? ¿Cuál sería su equivalente si todo fuera escrito en un libro impreso en lenguaje moderno? 20.000 millones de bits serían equivalente a 3 millones de letras. Si hay 6 letras en una palabra promedio. El contenido de información en un cromosoma humano correspondería a cerca de 500 millones de palabras. Si hay alrededor de 300 palabras en una página ordinaria de impresión, esto corresponde a 2 millones de páginas. Y si un libro típico contiene 500 páginas, el contenido de esa información de un cromosoma humano correspondería a 4.000 volúmenes de un solo cromosoma humano. Está claro entonces que un cromosoma contiene una biblioteca enorme de información. Está claro que se necesita una biblioteca tan rica a un objeto construido tan exquisitamente y funcionando tan intrincadamente como el ser humano, dijo Carl Sagan. Pero él no creía en Dios. Él creía que eso fue por pura casualidad. Si usamos estadísticas de que por pura casualidad se formen las proteínas de los aminoácidos, un sistema sencillo, no complejo, de proteínas que es 10 elevado a la 61 potencia, creo que es un 1 con 171 ceros, para que dé un aminoácido y se forme un sistema simple de proteínas. Pero el ser humano o la vida en sí no es simple, sino compleja. Pero prefiere creer que esto maravilloso es casualidad, que se requiere tener más fe de esa forma que simplemente postrarse a Dios que hizo los cielos y la tierra. Es por fe que creen en la evolución, porque eso no es ciencia, sino ciencia ficción. Entonces, es por fe que creen eso, y la depositan para creer eso, para hacer con sus vidas lo que ellos quieran. Por eso los exponentes de la revolución sexual tienden a creer en la doctrina de la evolución, porque como simples animales, ellos pueden hacer con sus vidas lo que ellos quieran, sin tener que darle cuenta a nadie. Son instintos animales, así somos, dice. Cierto profesor de ciencia construyó un planetario, un modelo
a escala del sistema solar hecho a precisión. Un estudiante entró a su oficina y le preguntó, ¿quién hizo ese sistema solar? El profesor le dijo, nadie. El estudiante se ríe y le pregunta de nuevo, dígame, ¿quién hizo esa pieza tan fantástica y tan precisa? El profesor le contesta, nadie, sencillamente ocurrió. El estudiante lucía confuso y molesto. El profesor lo ve y le dice, si te puedes ir de esta clase y ver la naturaleza que está a tu alrededor y creer que solo ocurrió, también puedes creer que este trabajo preciso sencillamente ocurrió sin un creador. ¿Cuál es la diferencia? Ese sistema sí tuvo que haberlo hecho alguien, pero el mundo no. El universo sí fue fruto de la casualidad. Los proponentes de la evolución quieren que la gente abra sus ojos y que vean a Dios como un mito, y que la materia es todo lo que hay, que la materia se creó a sí misma. Pero hay otra opción. O tú crees esas cosas, o tú crees que Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Para el hombre apoyar y sostener su estilo pecaminoso es mejor decir que eso sucedió por casualidad. La materia no va a opinar acerca de las aventuras amorosas y extramaritales de los hombres. No. La materia no se va a meter con alguien por el simple hecho de ser un egoísta y codicioso. No. La materia no va a juzgar a nadie en el día del juicio, a todo el que tenga un estilo de vida cuestionable. Le conviene que todo eso haya surgido por la evolución. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice. Al famoso evolucionista Julian Huxley le preguntaron en una ocasión, ¿por qué la gente abrazó tan rápido la teoría de la evolución? Y su respuesta fue, porque el concepto de un Dios creador interfiere con nuestras costumbres sexuales. Por eso hemos sacado a Dios de la existencia, por medio de los razonamientos. Para nosotros se ha convertido en nada más que la sonrisa tenue del gato cósmico en Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, que hay una agenda detrás de esa teoría. Lo que hay que preocuparse hoy es de que hay que protegerse por causa del SIDA y no por ser fiel a Dios, dice. La sociedad que busque destruir la doctrina bíblica de la creación cosechará los frutos de la incredulidad. La teoría de la evolución no es una teoría científica inocente. No es científica y no es inocente. Es una herejía religiosa. No es una ciencia empírica. Lo primero que el hombre tiene que entender es que hay un Dios omnipotente a quien le tiene que dar cuenta. El universo no surgió solo. Dios lo hizo con su poder. Y ese Dios ha sido ofendido por causa del pecado. Pregunta, ¿y quién podrá ir en contra de Dios y le irá bien? La rebelión del hombre contra Dios es una insensatez. Oponerse a Dios no solo es inútil, es fatal. Para ir aterrizando. La omnipotencia no significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. La omnipotencia se refiere al poder, la autoridad y el control soberano que Dios ejerce sobre el orden creado. La omnipotencia es una amenaza para los malvados y es una fuente de consuelo para los creyentes. El mismo poder que Dios exhibió en la creación lo demostró en nuestra redención. No existe nada en el universo también que pueda desbaratar los planes de Dios. Ese Dios omnipotente tiene que hacer lo que es imposible para el hombre. Porque dice la Escritura que la salvación es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Para ti es imposible decidir que ahora en adelante, hoy tú vas a ser cristiano, vas a ser creyente. No, porque no es del hombre, ni por el hombre, sino de Dios y de quien Él tenga misericordia. Pídele a Dios que tenga misericordia. Y no simplemente te hagas creacionista, hazte cristiano para la salvación de tu alma. Busca a Cristo en arrepentimiento. Vive para Él solamente por la fe. Esta doctrina para los creyentes es que es un gran consuelo. Si Dios tiene tanto poder para hacer esta creación tan maravillosa, sostenerla, desplegando poder en cada cosa que hace, podemos refugiarnos en Él porque es un Dios confiable y todopoderoso.
Por eso Pedro le escribía a los hermanos a quienes le escribía primera de Pedro y les decía: ustedes están sufriendo tribulación, angustia, encomienden sus almas al fiel Creador. Si Dios tiene ese poder, Él tiene el poder para librarte de cualquier situación. Y si no lo ha hecho, es porque en su sabiduría infinita, Él sabe que hay algo que Él tiene que hacer todavía. Pero poder no le hace falta. Y Dios cumplirá cada una de todas sus promesas a cabalidad de este lado de la eternidad. Y luego de la eternidad, una vida de satisfacción plena delante de su presencia, para siempre y siempre, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte. Sabemos, Señor, de que tú eres todopoderoso. Que surgen, Señor, cuestionamientos, Señor, razonamientos ilógicos. Pero detrás de todo esto, Señor, hay una agenda en que el hombre no quiere postrarse delante de ti, reconocer que tú eres Dios. Porque él se empecina en poder vivir para él mismo, siendo su propio Dios. Ayúdanos a nosotros. Provéenos arrepentimiento y fe, Señor, a nuestras vidas. Y que cada uno, Señor, de nosotros, cada uno de los alumnos, pueda encontrar descanso en ti, la única fuente inagotable de poder. Gracias, amado Dios. Amén y amén.